Bien, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra clase Metodología para el manejo de la información con mediación tecnológica. Por estas, ¿cómo podríamos llamar? Estas virtudes del aplicativo. Veo que estaban conectados, pero seguramente estaban en la otra clase. Entonces, para que ustedes estén un poco más tranquilos, puedan ir al baño. Entonces, ¿les parece si nos vemos a las 9:10 o quieren que empecemos ya? Buenos días. Buenos días, profe. Sí, entonces si quieres, lo que les decía, muchas gracias a los que contestaron. Sí, damos 10 minuticos, 6 minutos en 9:10, 9:12 estamos empezando para que ustedes se relajen. Pues veía ahí que todos estaban conectados, pero no estaban en esta asignatura, entonces por eso les digo, me imagino que estaban en la otra, entonces muy cansón salir de esta, abandonar la otra y luego ingresar. Entonces, pues en 5 o 7 minuticos nos volvemos a ver nuevamente, ¿les parece? Bien, muchísimas gracias a ustedes.
Bien, nuevamente bienvenidos todos a nuestra clase Metodología para el manejo de la información con mediación tecnológica. En primer momento presento disculpas por no haber podido realizar la clase hace 8 días. Como les comenté en el chat, precisamente aquí un poco el propósito es también para que quedara registrado. Tuve algunos problemas de salud por la noche, es decir, el jueves por la noche, entonces pues no me hallaba indispuesto para realizar la clase, entonces este fue el motivo. Siendo totalmente sincero con ustedes, pues yo tengo el problema del famoso colon irritable, síndrome del colon irritable, perdón. Entonces pues algunos alimentos me caen pesados y pues me mandan cada rato al baño por hacerlo muy gráfico. Entonces, por eso no estuve bien esa noche y entonces era muy incómodo, realmente no pude dormir. Entonces, pues se vio a eso. Bien, entonces tienen preguntas, comentarios para iniciar. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan? Bien, entonces vamos a iniciar. Hace 8 días ustedes tenían una tarea que era llenar la ficha de recolección de datos para su trabajo. ¿Listos? Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Entonces, primero, ¿qué grupo quiere empezar? Lo comparten, lo vamos mirando y así, y en la primera hora y en la segunda hora, pues, hacemos la otra actividad que tengo preparada. ¿Listo? ¿Les parece? ¿Listos? Entonces, ¿qué grupo quiere empezar? Comparte la pantalla sobre el trabajo que tenían para hace 8 días. Lady Lorena, listo, hazle, Lady. Lady, eres con Luis Gabriel, con Daniel Felipe Sánchez y con Laura, el cartelismo en Colombia. Listo, entonces cuando quieras, listo. De pronto lo pudieras hacer un poquito más grande. Bien, entonces si quieres vas explicando qué fue lo que encontraste, qué es cada documento, porque no, sí, y si lo puedes hacer un poquito más grande porque no alcanzo a leer. Es un gran cartel ilustrado en Colombia, década de 1930. Ese es un documento, qué chévere. Listo, ya tienes activado el micrófono. Sí, profe, listo. Pues nosotros encontramos bastante material. ¿Sí me escucha? ¿Me logra escuchar? Un poquito lejos, te escucho, Luis Gabriel, te escucho un poco lejos. Ahí mejoró. Ahí mejoró, sí. Pues lejos, pero ahí te escucho. Dale. Nosotros encontramos bastante material y dentro del material que encontramos, afortunadamente hay un estudio que realizó la Universidad Jorge Tadeo Lozano
que también trata de cartelismo en la década donde en su auge, que fue Sí, 1930-1940. Entonces también realiza un análisis del mismo. Entonces pues es una buena base para nosotros basarnos en nuestro, sí. en nuestro Y no el documento, perdona que te interrumpa, veo aquí que es del 2009, entonces pues es relativamente, pues desde luego diremos que han pasado 11 años, pero es relativamente reciente, no es uno de por allá 1980 o algo así, sino es relativamente nuevo ese documento, qué interesante. libro que es bastante completo. Lo realizaron unos docentes de la Tadeo. Sí, El, el siguiente que aparece es sobre Sergio Trujillo Magnena, que es un artista gráfico, un diseñador gráfico. ajá, El autor es Juan Pablo Fajardo. Es un archivo del Banco de la República donde nos cuenta pues, el transcurso de este artista y nos resalta su trabajo en el cartelismo en la década de 1930, específicamente esa época porque fue el auge de él. Y sí, también ganó bastantes premios gracias a un cartel realizado para unos juegos acá en Colombia. Y de ahí se puede rescatar mucho el diseño que él manejaba para sus carteles. Por eso incluimos este artículo de Banco de la República. Entonces, pues no sé si el profe desea que lea los resúmenes que nosotros colocamos ahí o... No, hasta ahora vas bien, porque después pues yo lo leo y hasta ahí pues estás bien explicando qué es lo que has encontrado. Ok, el siguiente que nosotros encontramos es el recorrido de las marcas en Colombia, principalmente cigarrillos piel roja. Colocamos Sí, es pues como una marca que marcó el cartelismo acá en Colombia. sí, Una marca bastante reconocida que al día de hoy pues ya no fue vendida a una sí, tabaquera estadounidense, pero sí, o sea, la gente todavía lo reconoce. Entonces, por eso exacto. quisimos adjuntarla. El, ¿Tú, tú su fumas, trabajo, Luis Gabriel? ¿Tú ella, fumas? ¿Tú no, fumas? pero, ¿No? no, ¿Y no, conocías los cigarrillos Pierroja? sí, profe. Sí, sí, solamente como a manera digamos, de análisis, ellos, la figura del, ¿cómo se llamaría? El logo que ellos tuvieron fue muy conocido y ellos se hicieron, digamos, por de alguna manera, pues desde luego que era otra época donde eh, era común hacer la propaganda de los cigarrillos, pero ellos tenían como digamos, el famoso almanaque que regalaban en todas partes, donde estaba la figura. Entonces, esto fue, desde el punto de vista que ustedes lo están mirando, del cartelismo, fue supremamente importante. Listo, qué pena contigo. Sí, Entonces, el documento que encontramos es de Paola Andrea Castro, es de dos estudiantes de la ICESI, es del 2013, también es relativamente nuevo, sí, proyecto de grado, y lo que trata explicar cómo la publicidad se desarrollaba en esa época. Entonces sí. ahí lo que nos muestra es a la mujer empoderada. Entonces nos muestra los carteles de piel roja con mujeres en sus presentaciones. También ahí se toca el tema de cerveza. La verdad no me acuerdo qué cerveza era, pero lo que hacía fue una campaña que se hizo para desprestigiar la chicha.
ya que no era algo regulado. Entonces, también nos basamos en carteles. Los que se muestran, Daniel va a explicar los otros dos, los tres archivos que aparecen ahí. Ajá, el cartel. El cartel político, ese suena muy interesante. Daniel, ¿estás ahí? Te estoy escuchando muy, muy lejos. Ya va a pasar Daniel, profe, qué pena. Ah, listo, listo, dale. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Bueno, pues Te nos escucho faltan bastante claro, qué bien. Dale. los tres últimos. Sí. Bueno, el siguiente era el de carteles impresos durante el siglo XIX, pues, aquí en Bogotá. Este es un Ah, documento de la Universidad de Caldas, lo publicaron en el 2017 y pues no, nos da como una abrebocas hacia la existencia pues, del cartelismo aquí en Bogotá. sí, Y pues resalta cómo pues imprimían los carteles pues, en grandes formatos y los publicaban a finales pues, del siglo XIX, sí. más o menos en los 80 y 90. Y pues lo que más resaltaba era la fotografía, la tipografía, y pues esto fue utilizado para los almanaques y los proyectos editoriales. Ajá. El segundo trata sobre el campo publicitario en Colombia y pues este lo publicaron en 2012, el de la Universidad Central. Nos habla sobre pues, el análisis más que todo de la historia de la publicidad en Colombia y, Sí. y la creación de nuevos roles asociados pues, con la tecnología y modelos empresariales hacia pues, el tema todo de la publicidad. Y el último documento, que es de la Universidad Javeriana, nos habla del arte moderno y del gobierno en Colombia. Y pues Sí. este artículo trata más que todo de la relación entre el gobierno, el arte y el gobierno aquí pues en Colombia. Y nos da pues la relación entre el arte moderno y el poder político que pues, se daba pues, en esta época. Y ese documento suena muy interesante, muy chévere. Ve, Sí, profesor, serían pues en general pu- todos los documentos que registramos. bien, pero me parece que hicieron una muy, muy buena busca de bibliografía, de información, de fuentes que les va seguramente a enriquecer mucho su marco teórico. Como de pronto les había explicado cuando elaboramos esta tarea, pues todo esto corresponde a la búsqueda de información que debemos de tener para poder elaborarla. Primero los antecedentes y después nuestro marco teórico. Bien, me parece muy, muy bueno tu trabajo. Eh, una vez que finalicemos la clase, les voy a quedar la tarea para dentro de 8 días y dentro de esa tarea es subir este documento. ¿Listos? Entonces, para poderles dar una nota. Bien, muchísimas gracias a Luis Gabriel, a Daniel Felipe, a Laura y a Lorena. Me parece que hicieron un muy, muy buen trabajo, muy, muy buen trabajo. Bien, bien, ¿quién más quiere continuar? Muchísimas gracias. ¿Qué grupo continúa? No, a ustedes, me parece que es un buen trabajo, recolectar muy buena información.
Entonces, bien, felicitaciones, es chévere. Y el tema a mí me parece supremamente interesante. Bien, ¿qué grupo quiere continuar? Bien, entonces seguimos por lista porque nadie se arriesga. Juan Andrés Caicedo y Sergio Vargas, evolución gráfica de los juegos RPG. Espera un momento, profe, que Sergio está teniendo problemas con el micrófono. Entonces ya Ah, listo. puedes llamar a mientras arreglamos eso. Sí, Angélica, Tomás y Dubán Suárez. Sí, profe. Listo, entonces si quieres siguen ustedes y mientras Sergio. ¿Se me confirma? Sí, ahí ya vemos bien. Bueno, sobre nuestro proyecto nosotros encontramos pues 10, porque pues usted dijo que eran 10. Sí, tranquilo. Y el primero sobre la especificación mediática de la animación es un archivo, más que todo que explica cómo se desarrollan los filmes de animación, o sea, en base a la construcción de tipo planos y pues sí todo este ambiente fílmico. Y pues dicen, eh, resaltan bastantes cosas como algunas técnicas que usan algunas de las, pues sí, algunas técnicas que se usan en películas relevantes de la animación, Ujú. y de eso trata el primero. El segundo, de la influencia cultural del anime y manga japonés en México, pues es lo que dice ahí, y explica así Sí, todo cómo es que ha comenzado a crecer esa cultura, porque pues sí, antes no, antes era como que un poquito más de bajo nivel y ahora es como que ya más relevante ante la cultura, pues no solo en México, sino que aquí en Latinoamérica, y por eso pues lo sí, puse, porque pues no es que sea muy diferente como en México al resto de Latinoamérica. sí. Sí, yo veo que lo que tú dices es cierto y pues lo que debe decir ahí es cómo el, el anime ha venido creciendo muchísimo y sobre todo en los últimos 10 años, digamos. Desde luego no soy un especialista en el tema, pero hace unos 10 años, pues sí, los especialistas sabían del tema, conocían, pero digamos que la mayoría del público no. En cambio, hoy en día todos los que están relacionados con el tema saben de esto y les gusta, ¿no? Sí, es exacto. Sí, ya pues como que ya dejó de ser tan de bajo nivel, sino que ya es ahora conocido por la mayoría de personas. Sí, El siguiente, el cine de animación japonés, es más o menos como el primero, pero es basado en toda la historia del cine de animación japonés, más que todo entre los años 70 hasta, hasta los años 2000. Y al comienzo pues se basa en una película de animación en específica, pero luego se habla sobre todo el desarrollo que llevó a mediados de la última mitad de la década pasada. sí, Y los otros dos siguientes que fueron añadidos por nuestra compañera Angélica, ajá, que eso sí yo no los busqué, pero su resumen dice: análisis de la historia de animación desde sus principios hasta la actualidad. uy, qué bien, El siguiente es de reinterpretación de los principios clásicos de animación en los medios digitales.
y identifica cómo los principios de animación son modificados o interpretados por las nuevas técnicas de animación digital. Y pues los tres primeros, que fue los que yo añadí, sí están un poco más enfocados en el anime, o pues sí, lo que ha venido sobre Japón, pero pues les recuerdo que nuestro proyecto no es solo basado en animación, sino que va más que todo en toda la animación en general y cómo ha sido a lo largo de la historia. Sí, estaba pensando, perdona que te interrumpa nuevamente, ahorita es que, bueno, un día de estos vi que uno de mis hijos estaba viendo una serie animada, pero se me hizo extraño porque hablaban en español, ¿sí? En español de España, ¿sí? Y entonces yo le dije, ve, ¿por qué esa serie japonesa la tradujeron en España? Y me dice, no, esa es española. Y le digo, pero ¿cómo así si los dibujos son japoneses? O sea, la forma de, ¿cómo dirían ustedes? De la creación del personaje, los ojos redondos, el pelo, todo es sobre, como si fuera una animación japonesa. Y me dijo, no, esa es una animación española. Y le dije, ¿por qué la hicieron así? Me dijo, debe ser de influencia que ya tienen ellos. E inclusive la temática era por allá la búsqueda es la búsqueda de un samurái o no sé qué. Yo no sé si ustedes la conocen. Pues no, pero si es verdad lo que usted dice, pues a lo largo del tiempo, muchos otros países como Estados Unidos o en algunos lugares de Europa han creado anime, entre comillas, porque pues al final no se sabe si el anime es algo considerado una animación japonesa o es algo que se puede hacer en el exterior, o pues es más que todo como el estilo. Sí, eso es bien interesante, todas esas influencias que se dan en diferentes campos, ¿no? Bien, Sí, qué pena sí. contigo, Carlos. Sigue. Y pues ya los próximos sí los dice mi compañero Tomás. Listo. Ahora voy yo, profe. ¿Profe, me escucha? Sí. Ah, listo. Ahí te escucho Entonces, bien. vamos con la de el cine de animación como recurso de propaganda bélica durante la Segunda Guerra Mundial. En este caso nos ayuda a tener los puntos de la historia, ¿sí? Nos ayuda con la línea del tiempo, ¿sí? Entonces muestra cómo usaron la animación para persuadir a la gente en ese tiempo, ¿sí? Ajá. Para invitarlos a la guerra. El siguiente también nos ayuda bastante con la línea del tiempo, ya que es sobre la tecnología en la animación, ¿sí? Entonces, este libro nos señala los avances que ha tenido la tecnología en cuanto a la animación. Entonces, nos viene bien para mostrar ese punto donde hubo un cambio fuerte. Sí, señora. Sí. El siguiente es la animación gráfica digital como recurso enriquecedor de los contenidos. Entonces, proporciona, permite como considerar entre el papel y lo digital. ¿Qué importancia tiene lo digital en la animación? Ya que el papel ha predominado durante bastante tiempo, cuando llega lo digital, ¿qué importancia tuvo o cuál fue esa relevancia de que se cambiara a lo digital? ¿Sí? Porque básicamente hoy la mayoría de los artistas de animación pues prefieren hacerlo todo por computadora. Muy poco, ya muy pocos lo mantienen en tradicional. El siguiente es estudio evolutivo de las técnicas utilizadas en la producción de la animación de Disney. Pues prácticamente Disney es un exponente muy importante en el mundo de la animación. Y pues es importante tenerlo en cuanto a la línea de tiempo y en el proyecto. Sí. Entonces, este libro explica la importancia que tuvo Disney, valga la redundancia, en el desarrollo de la animación en el tiempo, ya que pues ellos proporcionaron técnica y pues hicieron más visible la animación. No les parece, digamos, científicas en general, digamos, Creo que no, en general creo que ya son todos, profe.
Ah, muy bien, muy bien. Igual que tus compañeros hicieron muy buen trabajo, pueden, de aquí les va a servir muchísimas cosas para elaborar sus antecedentes y también para elaborar el marco teórico. Muy bien, muchísimas gracias a Carlos, a Tomás y desde luego a Angélica. Sí, sí. Listo, profe. Gracias, profe. Gracias. No, a ti, muchas gracias. Gracias, profe. Bien, ¿quién quiere continuar? Santiago, Ángel y César Quintana. A ver, compañeros, ¿quién quiere continuar? Angie, Angie Díaz, María Fernanda Hernández, Mónica, Daniel. Sí, profe, ya te compartimos pantalla. Listo, bien, gracias. Bueno, profe, pues nosotros acá el primer documento nos habla como en general de la influencia del color en las decisiones de compra, ya es como un poco general, ¿sí? Y tenemos otros que nos van como especificando varias cosas. Entonces, el segundo es igual sobre la influencia del color en las decisiones de compra, pero este se enfoca más como en la experiencia que tiene el cliente con los empaques, con el color y la forma de los empaques, ¿sí? El tercero que tenemos es la influencia del color en las preferencias de los consumidores. Este nos habla igual de la influencia del color en las preferencias, pero este lo reparte como en 8 categorías de productos. Entonces ¿Sí? habla como un poco más específico en esas categorías. ¿Y tú ¿Sí? recuerdas cuáles son? No, no importa si no las sabes, solamente si lo La recuerdas. verdad, no mucho. Es que estos documentos, algunos, digamos, obviamente no, algunos los sacamos pues cada uno, pero este lo Sí, sacó Angie y ahorita no se ha podido conectar porque tiene fallas en su casa, entonces este lo tiene listo. más claro ella. Ah, bueno, no, no te preocupes. Sí, yo entiendo y esa es un poco la manera como nosotros trabajamos, entonces eso no, no te preocupes por eso. Sino me Vale, pareció bien interesante lo que acabas de decir, que lo dividen en grupos chévere, bien interesante. Sigue, continúa. ok. El siguiente nos habla de más específicamente de los logos, Ajá, el color y todo esto sobre las marcas y el marketing. sí, El siguiente, este ya nos habla sobre más como en un aspecto físico, entonces nos habla como sobre el ojo y los conos, los bastones, como para dar una introducción a nuestro proyecto, se lo sacamos como para eso. sí. ¿Cuál? El que dice, Em, ¿cuál es la importancia del visual no, el merchandising? de arriba, profe, el que Ya, dice fisiología del color. fisiología del color, ya. Sí, señor. El siguiente nos habla sobre el de cuál es la importancia del visual merchandising. Nos habla sobre las estanterías y cómo son como presentados los productos hacia las personas y cómo esto los influye como a comprarlos y todo esto.
Ujú. El siguiente, color y sensaciones percibidas por los clientes en locales de prendas de vestir. Este nos habla más específicamente sobre pues los locales de ropa, básicamente. Obviamente todo refiriéndose al color, pero Sí. este específicamente a los locales de tiendas de ropa. Ajá. Puedes bajar, por favor, Mónica. Ok, acá el siguiente, Fundamentos Visuales 2, Teoría del Color. Este también es para dar como una introducción, igual que la fisiología del color. Es más sobre pues teoría del color, saturación, el círculo cromático y todo esto como para dar una introducción a nuestro proyecto. El siguiente también nos habla sobre el marketing. Ese es también general como en el marketing, pues igual son puntos de vista diferentes y cada uno, Sí. pues cada documento obviamente nos aporta como distintas cosas, pero este también es como general. Y el Ajá. último es como un seminario y este también nos habla como de los logos y las marcas y cómo estos pueden ser recordados, más fácilmente recordados por el consumidor como tal. Y listo, profe. Muy bien, yo estoy muy complacido con todos ustedes porque veo que hicieron un muy buen trabajo, se esforzaron, encontraron documentos que van a ser muy valiosos para sus trabajos. Entonces, felicitaciones, ¿no? Muy chévere, felicitaciones a todos porque todos los trabajos que han presentado hasta ahora son muy buenos, hubo un esfuerzo, una dedicación para buscar información relevante. Bien, Vale, ¿quién gracias. quiere? No, no, a ti muchas gracias. ¿Quién va a continuar, por favor? Juan Andrés y Sergio, iremos otra vez desde arriba. Juan Andrés Caicedo, Aló, ¿sí se me sí, escucha, profe? ¿ya estás compartiendo o no? Todavía no. No, todavía no. Listo, dale. Pero, ¿qué te iba a decir? Sergio no me puedo conectar ahorita. Dijo que todavía la conexión, nada que funciona. ¿Y tú tienes el documento? No, en este momento no. Y pues es que él iba a decir que ahí la mayor parte, ¿será que podemos esperar un ratico o al final de la clase? ¿Qué puede pasar? Miremos a ver para que continúe, pues sigamos ahí. Si quieres, pues mirar cómo él te lo puede enviar para que tú lo proyectes. Listo, ahí mira. Listo. Santiago, Ángel y César Quintana. Profe, ¿sí me escucha? Sí, Profe, lo que pasa es que Santiago está teniendo problemas con la conexión porque lo está sacando. bien, o sea, tampoco lo tienes. Sí, el documento yo sí lo tengo. ¿Y tú no puedes presentarlo? Pues mi parte sí. Listo, preséntalo, tranquilo. Mientras, si Santiago se puede conectar. ¿Sí se está viendo mi pantalla? Sí, sí, ahí la vemos. Ok.
¿Le tengo que agrandar un poco más la pantalla? Sí, yo creo porque se ve muy, muy pequeñito. Ok. Hola, hola, tengo que, ya puedo aprovechar esto rápido porque no sé cuánto me durará esto, ya que me lleva fastidiando. O Listo, sea, pues dale. salgo y entro, no sé qué le pasa a esto. Sí, no te preocupes que eso es normal en la... Normal. Entonces, si quieres, dale Santiago y después vamos con Sergio, Con César. con César. Qué pena. Sí, Ok, Santiago. la animación sociocultural, una estrategia para el desarrollo y el empoderamiento de comunidades. Esto, pues, el autor es Pérez Soler Masto. Lo publicó en el año 2012. Esto lo pueden encontrar en la biblioteca Solar Mazo. Eh, puedes mover un poquito, César, para que, pues, Listo. hasta donde dice resumen, por lo menos. Ok. Lo único que es que el hombre, pues, ha creado, o sea, ha hablado, ese es un español, o sea, el señor es un español que habla acerca de este tema de la animación, sobre Sí. cómo su influencia para los jóvenes. Ajá. Y, y bueno, pues en el libro, así lo que pude leer fue que, o sea, él habla de que es un movimiento, como la animación refleja la misma sociedad y sus principios de las culturas. Entonces, eh, eso hace que toque el tema de que la juventud pues absorba el conocimiento de esta cultura. Y lo que influye entre ellos, pues influye en la sociedad. Ha colocado ejemplos de ciertas caricaturas y anime también, donde, donde hablaba de cosas como los Picapiedra, de que la serie de los Picapiedra ha hecho que, digamos así, entre ellos, pues los niños, digamos así, conozcan un poco de la cultura estadounidense. Ajá. Sí. Y también dice que hasta ellos han aprendido incluso un poco digamos así, de la historia de la evolución, ¿sabes? O sea, como lo que se vivió o sea, la era prehistórica. Ajá. Entonces habla de cómo la animación hace este cambio en la cultura y en los jóvenes. Que, César, ¿puedes volver otra vez al principio de los autores? Ok, los dibujos animados como recurso de transmisión de los valores educativos y culturales. Em, la autora es María Antonia Pujol. Ok, este libro fue publicado en el 2000, 2005. Em, ella es originaria de Canadá, pero se pasó a Estados Unidos y ahí es donde Sí. actualmente vive. Eh, César, puedes retroceder otra vez. Al resumen, sí. Sí. Bueno, lo que ella habla de, lo que ella habla es como la animación marcó los valores culturales y la educación de los jóvenes. Ha colocado, ha, ahí ha hablado de ciertas series, caricaturas que,
que son para niños. Ella coloca de ejemplos como Discovery Kids y otros más, pero de otros países que hacen también lo mismo, que hacen caricaturas animadas infantiles. En esas caricaturas, o sea, ella refleja que los niños llegan a aprender, o sea, con las caricaturas ellos pueden llegar a aprender más que en casa. Ha colocado ejemplos como las matemáticas. Cuando colocas una animación y haces que el niño lo vea y se llega a interesar sin saber que su mente va a agarrar, digamos así, la posibilidad de aprender matemáticas. Y entonces ella en un experimento, cuando saca al niño, le pone la prueba, el niño sale, o sea, ellos aprenden. Sí. Entonces es como parte de la cultura educativa, o sea, a los niños se les pueden enseñar de una manera mejor la educación, que ellos aprenden. Ellos aprenden de una manera más rápida de lo que otras personas se pueden imaginar ante la animación y las caricaturas y todo eso. Okay, César, otra vez, puedes volver a retroceder. La animación en la comunidad, un modelo de animación socioeducativa. El autor es Jane Cloud Gillett. Publicó este libro en el 2006. 2006. Sí, publicó el mismo libro en el sitio donde lo publicó Pérez Soler Mazo. Okay. César, ¿puedes volver al resumen otra vez, por favor? Bien. Él una vez fue animador, pero decidió salir o sea, él una vez estudió animación, pero decidió salirse de la carrera porque agarró otros diferentes tipos de gusto, como la lectura. Pero entonces es lo que aprendió de animación, pues decidió llevarlo a otro nivel con su escritura, haciendo un escrito sobre el recorrido de la animación y su historia. Y entonces habla de cómo a lo largo de la historia la animación evolucionó tanto en estilo como en historia. Entonces, él ha colocado ejemplos como Los Simpson, Los Picapiedra y otras series más de caricatura, de que como actualmente, o sea, series como esta que han empezado desde han tenido mayor impacto en la sociedad estadounidense. Y luego a lo largo de tiempo fueron cambiando la animación y fueron así haciendo otras cosas, como mostrando otro tipo de arte de la animación, como el anime. Y también hasta, bueno, o sea, hasta la animación en 3D. O sea, es como el estilo de la animación de empezando de blanco y negro hasta color digital y luego así pasamos al 3D. Entonces, eso es lo que él habla de cómo fue que evolucionó la animación a lo largo de la historia junto con sus conceptos de la cultura. César, ¿puedes volver a retroceder otra vez? La animación sociocultural, origen, evolución. No, espera, perdí. Seguiría la animación. La animación sociocultural, teoría y programas y ámbitos. Ese, sí. El autor es Juan Metrilla.
la fecha de publicación de este libro fue en 1997 en Trilla, academy.edu. Bien, pues resumen, César, otra vez. Ok, la animación en la cultura, digo, lo que él habla el nombre es que la animación en la cultura a tener un gran impacto por los mensajes que se pueden llegar a transmitir en la sociedad. Aquí es donde él habla sobre casos de la gente que ha visto caricaturas y algunas veces se han utilizado estas caricaturas para la política. Aquí hago ejemplo a lo que nosotros una vez hablamos sobre de que algunas veces utilizaban la animación en la Segunda Guerra Mundial. Sí, tú Y hablaste tanto de los eso. cómics, utilizando a figuras como el Capitán América y Superman para promocionar la Segunda Guerra Mundial, donde hacen ejemplos del apoyo, o sea, de hacer creer que lo que está haciendo es como lo correcto y también que hacen un bien mayor. Aquí él habla sobre cómo a lo largo de la animación y que hace como digamos así, un vistazo al futuro de lo que puede llegar a esto. Que algunas veces se utilizan esta animación para marketing, pero también para cosas políticas. Ha pasado esto desde hace tiempo. O sea, hay veces que los políticos utilizan estas cosas de la animación también para promocionar productos y también sus campañas. Digamos así, un caso que sucedió por ahí en el 2007, que él no lo dice ahí, pero es algo que yo también lo vi, fue cuando en México unos presidentes que iban a tener selección en el 2017, no estoy seguro si fue en 17 o 18 cuando empezaron esas elecciones en México, esos políticos utilizaron la marca de Dragon Ball Z, utilizando a Goku, de verdad, sí lo utilizaron, yo lo vi cuando empezaron estos. O sea, cuando la serie iba a finalizar, ellos utilizaron ese logo de Goku y todo eso para promocionar sus cestas de política. Eso sí, yo no la había escuchado, bien interesante. No, es que yo tampoco lo sabía hasta que un amigo me lo contó que habían utilizado eso. Ni yo me lo creía hasta que busqué y era cierto. Habían algunos de ellos que utilizaron ese producto y la gente pues se volvió loca. Y bueno, también ha pasado en Los Simpson cuando han tocado temas como la política, como cuando Donald Trump pues se puso, o sea, se hizo de candidato para ser presidente y al final pues logró, o sea, lo logró, ganó. También ha pasado en los cómics y también en la serie de Los Picapiedras con una referencia a Bush. A Bush cuando ganó la presidencia. Ajá. Y también la promoción de los cigarros. Que Los Picapiedras, o sea, Los Picapiedras son una promoción de cigarrillos ahí. Entonces eso es lo que el autor quiso contarnos sobre cómo la animación en la cultura llega a tener gran impacto en los mensajes de aquí en la vida real, de cómo se utilizan para estas cosas. Y bueno, eso sería lo que yo hice. Ahora le tocaría a César lo que él leyó de lo demás. Bien, pues muchas gracias, Santiago, por tu esfuerzo de conectarte y de presentar. Entonces, sí. Dale, César, ahora. Ok, entonces, lo que investigó es la comunicación a través de dibujos animados. El autor es Natalia
Cortázar. Ella publicó este documento en el 2006 y se trata de que los dibujos animados han sido el primer contacto con el niño, o sea que ¿aló? Sí, ahí te estoy escuchando. Sí, perdón, se me fue. Entonces, que el primer contacto con el niño fue la animación y pues que más allá del formato técnico de ficción que dominan las producciones animadas, ningún otro segmento de público resulta tan permeable con la audiencia infantil ante la influencia y el impacto que puede causar los contenidos que se transmiten mediante esta modalidad de género. Los dibujos animados transmiten también ideas, valores y costumbres y que se instalan en un momento histórico y social, o sea, que hablan del inconsciente colectivo y fundamental. Ok, lo otro es el desarrollo del proyecto de animación cultural y el autor es Zaida Esteves Aparicio, que publicó este documento en el 2015. Y dice que para comenzar a definir la política cultural de la animación, empezaremos realizando un recorrido histórico sobre los antecedentes de la política cultural y de la animación en España, que donde se verá sus hitos más relevantes después se dará para definir el concepto de la animación sociocultural, que es muy vinculado a la animación cultural y que adelante usarán esta dificultad de limitación para explicar primero la animación sociocultural y después la animación cultural. Bien, qué interesante. Luego de eso, la animación sociocultural como sistema de comunicación. Aquí dicen que la animación sociocultural como sistema de comunicación es introducirse a la teoría general de sistemas y en los descubrimientos de la cibernética. La animación sociocultural es una relación entre personas en busca de una nueva sociedad y de una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos o participantes, y que como estrategia didáctica es uno de los medios mejores para los colectivos humanos salgan de su silencio y recuperan la voz de su identidad y los mensajes provoquen un nuevo diálogo en una participación social para formarse a la sociedad. Luego sigue el proceso de socialización de cine, animación de Disney y Pixar. Aquí se habla de los contenidos de ficción vinculados al dolor, sufrimiento y la pérdida, y en específicamente todo lo que tenga que ver con la muerte. Aquí lo que quieren decir es que algunos contenidos de las películas que ha hecho Pixar y Disney, pues no son como lo ideal para niños que son los que ven esas películas de Disney, que muestran las muertes de personajes, como por ejemplo el Rey León, Scar, que se lo comen las hienas, aunque no lo muestran, pero sí se puede entender de que se lo comen vivo. Sí. Otro ejemplo sería Tarzán, cuando el villano Clayton pues se ahorca, aunque también pasa lo mismo, no lo muestran, pero sí muestran la sombra del personaje ahorcado. Pues eso puede ser no ideal para un niño, porque yo creo que se podrá entender qué le pasó al personaje. Sí, o Bambi. ¿Ustedes vieron Bambi? Bambi es Sí, terrible porque se incendia el bosque y el pobre Bambi queda solo porque la mamá muere incinerada. Sí. Y bueno, hay infinidad de ejemplos de películas que han hecho esas cosas. Bueno, y por último, la producción de animación 2D sobre el mito de Valoradas, dirigida a un público joven, quien el autor es Mora Grivalga y Francisco Javier, quien publicaron esto en el 2019. Aquí dice que para parte de la identidad de un país está en una cultura, que por esto es importante compartir y conservar las tradiciones históricas
y costumbres de estos, en especial cuando se habla de la cultura oral, ya que hoy en día hay muchos más medios de comunicación y aquellas historias que se transmiten a través de la boca. Cada vez son menos difundidas. Es por esto que este proyecto se busca adaptar un mito ecuatoriano que no es muy conocido dentro del país y es trasladado a un medio mucho más actual. Ve, qué interesante, muy chévere, eso me parece. Imagínese Bueno, eso. eso sería todo por mi parte. No, muy bien, igual. De verdad que estoy muy complacido con todos ustedes porque hicieron muy buenos trabajos. Hay muy buenos trabajos, muy buenas investigaciones. Es supremamente interesante. Este último documento que estabas comentando sobre el mito de las voladoras dirigidas a un público joven, es muy interesante porque, por ejemplo, en nuestro país tenemos toda una serie de mitos que cada vez se pierden más. Hoy en día, por ejemplo, eh, ya no escuchamos el mito del Moán, de la Llorona, bueno, no sé qué más, que eran mitos que se transmitían oralmente, que fueron transmitidos oralmente y que, pues, como tenemos hoy en día una sociedad totalmente urbana o la mayoría urbana, todos los mitos que se tenían en la antigüedad pues se han venido perdiendo. Yo a veces lo pienso desde mi propia experiencia y por ejemplo mi abuelo era un gran contador de historias. Mi papá ya no lo fue, ninguno de mis tíos lo heredó tampoco. Y muchas historias de esas que nos contaba mi abuelo hace pues muchísimos años cuando éramos niños y hoy en día ya todos somos viejos, se perdieron. No hay quien las cuente. Eh, Verdades, mentiras, fantasías, imaginaciones, pero se contaban. Y no, hoy en día, por ejemplo, en mi familia, en la familia a veces de mis amigos que nos ponemos a hablar de eso, tampoco, en la familia de mi esposa pues ya tampoco, y ustedes, la generación de ustedes, pues ya esto de los mitos urbanos, por ejemplo, ya no les llega tanto porque se ha perdido, ¿cierto? Bien, muchísimas gracias a César y a Santiago por todo el esfuerzo que hicieron en su presentación. Entonces nos queda Vanessa y Juan Esteban y Andrés Camilo Quecán. Bien, Listo. Gracias, profe. No, a ustedes, muchas gracias. Listo, profe, ya comparto pantalla. Bien, gracias, Vanessa. ¿Sí se ve? Sí, ya. Listo. Bueno, entonces el primer documento que encontramos fue estructura de la imagen en las películas de cine animado, en 5 películas que son Up, Coraline y La Puerta Secreta, Toy Story 3, Frankie Winnie y Hotel Transilvania. Pues este documento es un análisis sobre el diseño y la imagen de estas 5 películas y también le dan importancia al tratamiento de la realidad que se maneja en cada una de estas. Sí. Y bueno, es relevante porque habla de la construcción de las realidades fantasiosas mediante el manejo del espacio y tiempo. Ajá. Y, Perdóneme una pregunta de ignorante. ¿Esa Coraline no es donde a una chica le cosen los ojos con botones o algo así? sí, es eso. Sí, esa es como miedosa. Dale. Pero es muy chévere. Sí, yo Bueno, sé que les gusta. el segundo es cine de dibujos animados, las reglas del género. Y bueno, en este documento se analizan los dibujos animados a partir de las historias imaginarias para la recreación de sus narrativas.
Ajá. Y bueno, en esta se habla sobre la abstracción del entorno para realizar dichas narrativas en los dibujos animados sin tener fidelidad a la realidad misma. Ajá. Luego están las alteraciones formales en el dibujo animado, que habla sobre cómo las alteraciones en estos dichos caricaturas, dibujos animados, afectan la percepción y la representación de la imagen. Bueno, la tecnologización y prehistoria en los picapiedras. Bien interesante. En este... Bueno, sigue, compañero. Dale, Juan Esteban. Bueno, este documento pues, se llama Tecnologización y Prehistoria en los Picapiedra. Este básicamente hace un análisis sobre todo lo que involucran los Picapiedra y pues los errores históricos que manejan, además de cómo aplican la semántica dentro de la serie. Pues, es relevante dentro de nuestra investigación, ya que precisamente hablamos de las incoherencias de las series animadas en la historia y pues es uno de nuestros principales referentes. Claro, claro, este es básico para el trabajo de ustedes. Me parece muy interesante. El siguiente documento es El Paleolítico en los dibujos animados, el universo de ficción prehistórica. En este documento pues muestran varios ejemplos, ya no solo de series animadas, sino también de películas, de cómo manejan el paleolítico. Entonces algunas de las películas que ponen de ejemplo son Los Croods y La Era de Hielo, etc. Y cómo cada quien escoge cómo representar el paleolítico a su manera. Entonces muestran muchas incoherencias y que pues, se deforma demasiado la visión del paleolítico. Esto pues también es relevante, ya que precisamente habla de la historia y cómo se deforma la percepción que se tiene ahora a través de las series animadas y las películas. El siguiente documento es la televisión como recurso curricular y medio de conocimiento en el área de prehistoria. Me salté uno. En este documento podemos ver cómo los profesores, como la perspectiva del docente con respecto a la educación a través de la televisión. Entonces ahí proponen qué ventajas y desventajas hay. La mayor desventaja que proponen es que precisamente las series que son históricamente correctas y fieles a la historia, pues son muy pocas. Entre ellas ponen un ejemplo que es espera un segundo, que es la serie Érase una vez el hombre. Ya hablaremos de esto un poco más adelante. Pues es importante tener en cuenta la perspectiva de alguien que enseña para entender cómo se forma el aprendizaje en las series. El otro documento es la prehistoria que nos rodea y la falsificación del pasado. En esta pues, se hace un análisis de las facetas cotidianas que condicionan una imagen colectiva distorsionada de la historia. Entonces son más ejemplos que nos ayudan a completar, a darle más volumen a nuestra investigación. Por último, por mi parte, está la influencia de la serie animada Shin-Chan sobre niños escolarizados en el ámbito rural. Esta es una serie japonesa, pues es un anime que se popularizó bastante y genera controversia,
ya que su protagonista hace algunas cosas, pues no sé si indebidas o pues, no están muy bien centradas en el ámbito público, por así decirlo. Entonces quieren ver cómo los chicos han tomado sus hábitos o sus conductas o sus aficiones en base a esta serie. Y esto pues lo toma en cuenta en el ámbito rural. Sí. La serie se llama Shin-Chan. Shin-Chan, sí, así se llama el Shin-Chan. chico. ¿Y tú la has visto? He visto algunos, pues más que episodios, clips, o sea, Ah, algunas escenas. sí. Porque sería chévere verla, a ver cuál es, pues, un poco por lo que tú dices de la controversia que genera, ¿no? Ujú. Y la última, ahora sí, es la historia moderna en la enseñanza secundaria. Esta, pues, es un texto bastante amplio, pero pues de lo que tomé es un fragmento en el que explica una controversia que generó una serie llamada Érase una vez el hombre, que trata sobre contar la historia básicamente. Esta sí es Ajá. históricamente correcta o intenta hacerlo lo más fiel posible. Y esto fue censurado un capítulo en España debido a que hablaba de la conquista. Entonces acá podemos ver cómo las series animadas no solo deforman el pasado, sino Sí, también sirven para pues darle, pues mantener la relevancia en el presente y pues se pueden censurar para borrar la historia. exacto, exacto. Solamente a manera de paréntesis, por ejemplo, la otra vez leí un artículo que de pronto me parece que se los había comentado, de cómo en ciertos, digamos, espacios de España, en ciertos lugares, no enseñan el periodo de la conquista. Perdón, enseñan el periodo de la conquista, pero no el periodo de la independencia de América. Entonces, en ese artículo cuestionan un poco que dice, algunos españoles siguen pensando que nosotros somos colonia de ellos. Han pasado casi 3 siglos y hay españoles que todavía siguen pensando que América, que toda América es una colonia de España y es precisamente porque ellos se saltan el periodo de la independencia, no hablan del periodo de la independencia de los territorios americanos. Listo, continúa, qué pena el paréntesis. Listo, profe. Bueno, la siguiente es de la producción al consumo de la animación como fenómeno cultural, una breve historia crítica que habla bueno, cómo ha sido aceptada la animación, pero también habla de cómo ha influenciado la cultura popular. Y allí mismo se encuentra información sobre los picapiedras, que también habla de cómo ha afectado a la cultura popular, que ya que es una base para nuestra investigación. Sí. Luego está subjetividad y temporalidad, configuraciones imaginarias de la historia a través de la imagen cinematográfica. Pues en esta no se habla de la animación, sin embargo, sí toca temas como la temporalidad y la reconstrucción histórica de acontecimientos del pasado, donde el cineasta lo relacione con la tecnología y la modernidad, algo que pasa con los picapiedras también y Sí, los supersónicos. sí. Que los supersónicos los están dando otra vez, por ahí los Picapiedra creo que también. Yo la otra Sí, vez lo vi pasan por City TV, creo por que, si no City estoy. TV, sí. Y por último, rastros del sujeto contemporáneo en 3 series animadas del último decenio. Bueno, en este habla sobre cómo los dibujos animados se relacionan en las épocas en las que se encuentran. Porque, digamos, los supersónicos estaban en una época, pues, no se encontraba la tecnología que ellos planteaban. Sí.
Sin embargo, pues ya en la actualidad ya hay, pues, digamos, en los supersónicos plantearon un reloj, bueno, un reloj entre comillas, con una pantalla y que en Ujú. esa época pues no se encontraba, pero ya en la actualidad ya existe, Sí, lo cual está adelantado a su época de realización. Listo, profe, eso sería todo. bien, muchas gracias. De verdad que estoy muy satisfecho con todos porque hay un gran esfuerzo de búsqueda de información relevante y encontraron gran información muy importante para sus investigaciones. Esto es muy chévere. Muchísimas gracias a Vanessa y a Juan Esteban por todo su esfuerzo en el trabajo. Bien, entonces solamente nos falta Andrés Camilo. Andrés Camilo Quecán. Listo, profe. Ya comparto pantalla. Listo. Listo, profe. Dale. Bueno, para aclarar, primero quiero decir que sí ha sido difícil buscar la información sobre el tema en específico. Ajá. Entonces, pues sí tengo, pues con respecto a los otros compañeros, sí tengo poca información en lo que he visto. Dale, tranquilo. Bueno, para resumir, quiero aclarar que los tres primeros puntos que tengo acá, son estos tres, tratan Sí, totalmente sobre la historia. sí. Los videojuegos, historia resumida y la leyenda de los videojuegos. Sí, señor. Los dos primeros son libros y el tercero es un documental. Ajá, qué chévere. Los otros dos, los dos que siguen, Sí, son libros que tratan sobre ya como el desarrollo y explican toda esa parte, como la elaboración del juego y todo lo que tiene que ver con esos temas. Y los últimos dos ya tratan sobre la actualidad del pixel art, de los juegos en pixel art. ajá. Ese es tu tema. Ese sería Sí, muy señor. interesante. Pixelar, el fin de una era y ese documento de qué trata, por ejemplo. Sobre la explicación, explica sobre la actualidad realmente de esos juegos. O sea, como la mayoría ya son realizados en 3D, Sí, quedan totalmente en un segundo plano los juegos en pixel art. Entonces ahí explican si realmente son necesarios en la actualidad o simplemente es una forma de expresarse. O sea, no, ¿cómo decirlo? tranquilo, dilo como lo estés Sí, pensando. queda como rezagado, o sea, no Ajá. se le da tanta importancia. Bien, por ejemplo, este documento es de 2011. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto y digamos 9 años después de que escribieran el señor Fred Dulton? Parece Sí, ser. señor. Listo. ¿Cuál es tu Pues opinión? O, realmente sí son juegos que siguen vigentes. O sea, sí tienen ajá, su importancia en la actualidad al menos. sí. O sea, el pixel art todavía sigue. Sí, sigue siendo relevante. Sí. Ah, bueno. Bien, y el último, estética de la necesidad o elogio del medio. Esto es lo más cerca que encontré al tema realmente. Esto es si no me acuerdo cómo se llama ya en España. No es trabajo de grado, creo, pero sí tiene Ajá, como ese nivel, solo que tiene como otro nombre. sí, Y trata pues como, pues, suena redundante, pero es lo que dice el título. sí, ¿Es la estética o es por elogio? ajá, Y ahí explican prácticamente
la importancia que ha tenido desde un principio, la importancia de la actualidad y cómo se ha desarrollado el medio. Sí. Bien, hay que diligenciar la columna del resumen, porque Sí. pues aquí lo expresaste y lo entendemos, pero pues hay que llenar hay que diligenciar esa columna precisamente para entender con mayor claridad qué es cada uno de estos documentos que tú encontraste. Me parece los dos últimos muy apropiados para tu investigación, como muy apuntan directamente a aquello que tú estás mirando, que tú quieres ver. Entonces son documentos supremamente valiosos para que los rescate y lo que te digo, principalmente pues diligenciar esa columna para que tú mismo tengas claridad en el documento, porque a veces pues desde luego puede ser que a la edad de ustedes la memoria no nos juegue malas pasadas y nos acordemos perfectamente, pero también es posible que haya algunos aspectos que se nos escapen cuando no hacemos estos resúmenes y no los tengamos claros. ¿Listos? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna aclaración? Vamos a pasar, Sergio. Ay, cierto, dale, qué pena. Ya, Dale. posicionar el Ya micrófono. me he olvidado. Dale, Juan Andrés. Bien, muchísimas gracias a Andrés Camilo. Igual hizo una buena indagación. Y entonces lo que te decía, básicamente falta que diligencias esa columna para que, más que para la presentación del trabajo, es para ti. Este esfuerzo que todos hicieron, pues se van a dar cuenta que sirve cuando yo empiezo a elaborar mi marco teórico, ¿cierto? Y la actividad que tenemos para dentro de 8 días. No me está apareciendo, profe, la pestaña de... No, todavía no. ¿Ya se ve el Excel, profe? Sí, ahora sí. Ah, listo. Bueno, entonces, de lo que nosotros investigamos, fue con el inicio de los juegos RPG. Fue la autora de él en el año 2013. Y esta básicamente nos narra que en sí el juego de RPG se crearon de un juego de mesa, principalmente para estrategias militares. Y en ese caso, una pareja, se podría decir que de militares, comenzaron a armar unas especie de carticas y así empezaron a armar estrategias, si se puede decir. Y luego de esto, pues, como 5 o 6 años después, lo acomodaron en un código para codificarlo. Y así crearon en el 75 el sistema Plato, que llama Moria. Sí. Y ahí poco a poco se fue actualizando, que eran básicamente como blanco y verde, de eso que se ve a lo antiguo como programación. Y así se fue actualizando luego en el 79 y en el 81, que ya desde ahí se comenzó a optar por colores. De ahí en adelante ya se fueron desarrollando en sí, se podría decir, los juegos RPG de uso comercial para cualquier persona. Y esa más o menos sería el inicio.
En la conceptualización de los videojuegos RPG que la realizó Enrique Javier en el año 2014, es un análisis muy extenso que él tiene. Sí, Son básicamente 82 páginas donde él narra todo en sí de los juegos RPG. Lo que los caracteriza, cómo se debe manejar, datos de programación, y él le va haciendo así, y de igual forma fabrica un brief, y con los programas que se suelen utilizar, por ejemplo, el Unity 3D y las tecnologías entre esos. Además, que muestra también algunos juegos de los que él se inspiró, mejor dicho, como sí, Doom, y en cierta manera también el de Zelda, que son juegos antiguos más o menos, que lanzaba Nintendo en esa época. Y él explica muy detalladamente eso. A continuación, mi compañero Sergio va a hablarle de del desarrollo. listo. Bueno, como tal, buscamos referencias para saber cómo se desarrollaba el juego en total, ya que pues queremos saber más o menos cómo se maneja toda la parte gráfica y llegar como a ese punto de la creación del juego, ¿no? Y dimos con que para el desarrollo gráfico se necesitan de diferentes programas de diseño dependiendo del juego que se cree RPG, porque están los juegos RPG en 2D y en 3D. Entonces es Sí, como dando referencia a qué tipo de programa se utiliza para cada juego. También estuvimos buscando un poco más y encontramos que hay un juego que fue creado en Colombia y que está próximo a salir, que trae como experiencia de los RPGs más clásicos. Trataron de buscar una experiencia gráfica que los devolviera como a los viejos tiempos y realmente es un juego que promete mucho y que está próximo a salir ahorita en noviembre, a finales. Está- ya Juan va a seguir con el resto de temas que buscamos. listo, listo. Listo, entonces, la conceptualización y desarrollo de los aspectos gráficos de un videojuego RPG. Esta fue realizada por Juan Mesa Ruiz en 2014. Básicamente nos narra, él hizo un grado en multimedia, entonces se podría decir que también tuvo su experiencia en el desarrollo de estos juegos. Ajá, Él muestra también la evolución de los juegos, de lo que empezaron siendo, por ejemplo, de simples funciones de moverse, coger un objeto, allá en sí desarrollar un mundo extenso, bastante amplio y con diferentes, ¿cómo se dice? O sea, lo que escoge el personaje puede sí, afectar en un futuro el final de la historia. No ve, sé cómo se dice, pero más o menos es eso. sí, También sí, estudió harto el sistema de juego, la sensación de transmitir realismo a los jugadores, para que esa también ha sido más o menos la visión que tienen los videojuegos en general. Mientras más realista sea, mejor será el juego. claro. La banda sonora y los efectos sonoros que se deben tener para esto y las pruebas que a medida se iban usando, ya que en esos tiempos no se podía almacenar una gran cantidad y solían ser en cassettes los videojuegos que se vendían en aquellos tiempos. También la implementación de escenarios, personajes, ítems, armas y entre otras cosas. Y así terminaría esa sección. Y por último tenemos a los videojuegos RPG que han sido representativos a lo largo de estas últimas décadas. Y ese es un documento muy reciente, de 2019. Sí, señor. Y qué bien. Usted ya narra en sí lo que ha presentado. En estos podremos encontrar unos, por ejemplo, como harían Pokémon, que Sí, es una saga bastante extensa que inició desde 1997 aproximadamente.
Y empezando desde una simetría 8 bits y sin color a ya actualmente tener un avance 3D mayoritariamente mejor con una calidad alta. También Sí. está Dark Souls, que se considera actualmente como uno de los mejores RPG que hay actualmente para jugar en el mercado. Y también encontraríamos uno llamado Dragon Quest. El diseño de estos personajes fue realizado por Akira Toriyama, que es uno de los que es el creador de Dragon Ball, mejor dicho. Este fue el que diseñó todos los personajes de este juego. Sí. También entrarían más extensas como Skyrim. Mucha gente también en su época jugó Skyrim y comenzó a subir videos a YouTube. Y se podría decir que esto en cierta manera ganó relevancia. Además que este también representó un gran avance en los juegos, ya que fue uno de los primeros RPG en salir en diseño 3D y con mundo abierto. Y eso sería todo, profe. Pero muy bien, de verdad, también muy buen trabajo. ¿Y tú, cuál es tu juego de RPG preferido? Pokémon. ¿Pokémon? Ah, chévere. Yo de Pokémon, desde luego no conozco el juego, pero sí conozco, digamos, bastante ¿La de serie? Pokémon, porque uno de mis hijos es fanático de Pokémon, Sí. ¿cierto? Es fanático de Pokémon y esta como afición le nació desde muy niño, cuando tenía como 4 años tal vez. Eh, Imagínense simplemente a manera de anécdota, eh, nosotros compramos un paquete de chetos Sí, de los tazos y, genial. y ahí venían unos circulitos, no me acuerdo cómo es que se llaman, Sí, y él le empezó a gustar todo eso y empezó a averiguar. Y todavía por ahí tiene la colección de esos, de tazos, ya me acordé, de sí. todos esos tazos, todavía por ahí la tiene y es fanático de todo lo que sea de Pokémon, de los videojuegos, de los anime, todo eso tiene. Yo pues Hay realmente no me acerco mucho a los juegos, pero sí conozco todo esto. un dato curioso, profe, es que primero salieron los videojuegos de Pokémon y ahí sí sacaron la serie y en sí todo el merchandising. Sí. Pero casi la gente cree que fue primero la serie. Y primero fueron los juegos. Sí, señor. Ve ve qué interesante. Y sobre los juegos, entonces crearon la serie. Sí, más o menos. Casi todo está basado en los juegos. Ah, ve qué chévere. Bien, muchísimas gracias Juan Andrés y Sergio, igual todos muy bien, de verdad. Quiero expresar mi agradecimiento a todos por el esfuerzo, la dedicación que hicieron en buscar información relevante para su trabajo. Bien, entonces, para nuestra próxima clase, entonces, que es el 16 de octubre, entonces cada grupo va a realizar una exposición de su tema, ¿cierto? Cada grupo va a trabajar su tema. ¿Qué pueden hacer? Pueden hacer un PowerPoint y las diferentes, digamos, formas que tenemos hoy para hacerlos, Genial y se me olvidan las otras en este momento. Bueno, digamos un PowerPoint tradicional, pueden hacerlo, o un PowerPoint en las otras aplicaciones que hoy existen en el mercado. Pueden hacer un video, pueden hacer una pieza gráfica, una pieza audiovisual, algo que ustedes quieran presentar desde ustedes, es decir, como estudiantes de diseño visual. Vamos a crear algo y el tema va a ser nuestro trabajo investigativo que estamos realizando. Entonces, esa es la idea es que ustedes preparen algo, ¿cierto? Pueden utilizar, por ejemplo, un video
encuentren en internet relacionado con su tema, pero como les digo, siempre el video debe ser un video comentado, es decir, no es colocar, mire que nosotros encontramos esto y esa va a ser nuestra exposición, no, sino es un video, si van a hacer la presentación sobre ese tipo de videos, pues es un video comentado, ¿cierto? Es decir, el video apoya lo que yo estoy diciendo, no es mi exposición, sería como la expresión gráfica de lo que les quiero decir. Entonces es simplemente preparar una pequeña exposición de unos 15 minutos más o menos, por mucho. Perdonen que los cuente, somos en total 19. Perdón un momentico, cuento rápidamente cuántos grupos somos. Somos 8 grupos y más o menos unos de 10 a 15 minutos por mucho para que alcancemos todos a pasar en las 2 horas que tenemos de clase. Entonces, con el propósito de aclarar, es simplemente preparar una exposición sobre nuestro tema de investigación utilizando algún recurso visual, ¿cierto? Desde su experiencia como diseñadores visuales. Entonces, lo que les digo, puede ser una presentación en PowerPoint tradicional, puede ser una presentación en animación, puede ser un corto video que realicen ustedes, cualquier tipo de pieza que ustedes utilicen estará bien, ¿cierto? Todas las formas son válidas. Lo que quiero es que vinculemos los dos procesos, lo que ustedes son, lo que ustedes realizan y nuestro trabajo en clase. ¿Listos? ¿Tienen preguntas, comentarios, aclaraciones? ¿No? ¿Todo está más o menos claro? Sí, todos entienden cuál es la tarea, ¿cierto? La tarea Sí, que profe. tenemos entonces para dentro de 8 días. Entonces es simplemente hacer una presentación utilizando un recurso visual, toda vez que somos diseñadores visuales. Y el tema pues es simplemente el que hemos venido trabajando. Entonces cada grupo verá cómo lo utiliza, cómo busca esa presentación. Y después, entonces, pues seguimos para dentro de 15 días, pues ya vamos a preparar los antecedentes basados en la exposición que hicimos el día de hoy. Bien, por hoy no es más. Muchísimas gracias. Me pareció muy interesante. Créanme que aprendí bastante. Cuando suban sus documentos, pues voy a buscar un tiempito para mirar algunos documentos para seguir aprendiendo de lo que hoy expusieron ustedes. Bien, entonces no es más por hoy. Muchísimas gracias, que descansen ya este fin de semana, que tengan buen fin de semana y descansen. Muchísimas gracias. Claro, César. Dale. ¿El documento lo subimos en archivos de la materia o tú creas una tarea? ¿Cuál? Perdóname, César. ¿El de hoy? Sí, el de hoy. Ah, sí, yo ahorita les creo una tarea para que lo suban. Sí, yo ahorita les creo una tarea, con eso a mí me queda más fácil mirarlo ahí. Entonces yo ya les creo una tarea. Podemos poner como, pues ya todos lo tienen, vamos como fecha el lunes, pero pues ya ustedes no tienen problema porque ya todos tienen el documento, pero les coloco como fecha el lunes. Y sí, ya les creo ahí la tarea. Bien, entonces muchísimas gracias, que descansen, que tengan buen fin de semana, aprovechen el fin de semana para descansar de todo este agite académico que a veces se nos viene encima. Muchísimas gracias, y cualquier duda con respecto a la exposición que tienen, pues me la pueden hacer saber por el correo. Estoy como siempre atento a cualquier inquietud que ustedes tengan.
Muchísimas gracias, que descansen, buen fin de semana. Hasta luego. Chao, profe. Chao, que estés bien. Chao, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.